De entre las personas que un día estuvieron en una congregación y luego se volvieron al mundo a pecar, ¿quiénes son realmente aquellos que ya no podrían volver, sino que perdieron su salvación? ¿Y quiénes son los que podrían todavía arrepentirse para ser salvos? Bueno, esta pregunta la hacen muchas personas muy frecuentemente, no obstante que ya la hemos explicado, pero hoy vamos a dedicar el video específicamente para dar esta respuesta. Nos pregunta Ari Boreal, entonces si yo estuve en el mundo voluntariamente, ¿ya no tengo más perdón? O también Israel Gómez nos dice, por favor ayúdenme, yo he vuelto atrás en pecados y deseo restaurar mi vida. Según entiendo, yo ya perdí mi salvación, ya no puedo volver al camino recto. Por favor, es una pregunta muy seria para mí. O Alfredo Van de Word, pregunto, fui bautista y congregué muchos años de pequeño en la adolescencia. Me aparté e hice mi vida como mejor me pareció. Pero hace 3 años tuve la necesidad de regresar a los caminos. Y desde entonces me congrego regularmente, con fallas como todos, pero convencido y arrepentido de mis malos caminos. ¿Cuál sería la opinión de mi caso, pastor? Antes que nada, vamos a aclarar que no sería mi opinión como pastor, sino lo que realmente dice la Biblia acerca de estas cosas. Aclaremos, no puede perder su salvación alguien que nunca la ha tenido. Y esto es el 99% de los casos o más, ¿no? 99.9%. Y no hay que confundirse con aquel dicho parecido a que dicen los calvinistas. O de hecho igual lo dicen. No puede perder la salvación alguien que nunca la tuvo. Bueno, eso es correcto. Lo que es incorrecto en ellos es que quieren decir que todos los que un día apostataron y los que ya no están en la iglesia y en Cristo, aunque antes sí lo estuvieron, dicen ellos, todos ellos nunca fueron salvos jamás. Y eso no es verdad, no es bíblico. Entonces, vamos a partir nosotros de que sí hay quienes estuvieron en Cristo, quienes fueron salvos verdaderamente, pero después apostataron. Se fueron de Cristo, de la iglesia y apostataron de la fe. Aunque sí también existen otros que son desde siempre falsos hermanos, falsos cristianos, nunca tuvieron una salvación y por lo tanto pues nunca podrían perderla. Y tristemente esa es la mayoría de los casos, 99.9% es eso. La mayoría de aquellos que estuvieron en una iglesia y luego, según ellos, se fueron al mundo, no tenían salvación, nunca fueron salvos esos tales. Y luego dicen, entonces me reconcilié con Dios. Pero luego, pastor, tuve unos problemas y me aparté otra vez, me fui al mundo. 3 años, 4 años, hasta me metieron a la cárcel porque yo andaba en drogas y cosas feas y no sé cuántas cosas. O sea, no es que se fueron al mundo a cometer unas mentiritas, no. Andaban en cosas graves e importantes, y por años. Y dicen, pero luego me volví a reconciliar y regresé a la iglesia. Y entonces, pastor, pues ya no sé, entonces sí perdí mi salvación o no. Bueno, mis hermanos, seamos bien atentos a esto que voy a decir. Lo he dicho antes. No estamos hablando de que alguien que nunca fue salvo, aunque haya ido a iglesias, y que cuando se va al mundo ya perdió su salvación definitivamente. No hemos dicho eso. Eso, de hecho, no puede ser, porque esos no tenían salvación. Nunca fueron salvos esos tales. ¿Y cómo sabemos que no fueron salvos? Bueno, por sus frutos. Frutos que no eran de nacidos de nuevo. El Señor Jesús dijo claramente, un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Por sus frutos se les conoce. Y la mayoría de los que piensan que se fueron al mundo y que según ellos apostataron de a poquito, temporalmente, no es que apostataron, sino que realmente nunca fueron de Cristo. Sus frutos lo demuestran. Hemos dicho antes, no estamos hablando de esos tales. Esos tales, por favor entiendan primero, nunca fueron salvos, mis amados. No se preocupen de que, ya perdí mi salvación, entonces según los videos que hemos visto. No. Si hubieran sido salvos verdaderamente, y lo cual se vería con frutos, y ahorita lo vamos a hablar, entonces, si teman, ya no podrían regresar. Pero sus frutos no eran de salvos, no eran de hijos de Dios, eran de gente religiosa. Y por lo tanto, pues no teman que ya no pueden regresar a ser salvos, porque nunca lo fueron. Lo que deberían de hacer es, ahora sí, arrepentirse de verdad. No estarle jugando ahí al cristianito nada más y haciéndole ahí al tontín de que pecan tantito, tantito no, se congregan tantito, tantito se van al mundo. No. Arrepiéntanse de verdad, verdaderamente.
Si anduvieron con que me fui, me regreso, que me reconcilio, que me enojo con Dios, no, eso no existe. Solo existe para el inconverso, pero para el nacido de nuevo no. Entonces entiéndalo, nunca fueron salvos, no se preocupen de ese pasado, vengan a Cristo ya, ahora sí. No es vuelvan a Cristo, sino vengan ahora sí por primera vez, arrepentidos de verdad, vengan y serán salvos. Ahora bien, vamos a abundar en por qué bíblicamente afirmamos que no eran salvos y por qué vamos a diferenciarlos de aquella doctrina loca, antibíblica, calvinista, donde dicen que que todos fueron inconversos los que un día apostataron, todos. Y no es cierto. En la Biblia se demuestra con varios ejemplos, yo nada más ahorita se me viene a la cabeza uno, el de Demas, entre otros muchos, en donde se evidencia claramente que había personas que eran de Cristo. Ahí en Filemón capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo menciona a Marcos, a Aristarco, a Demas y a Lucas. Fíjense de qué calibre hace las menciones. Marcos, Lucas, nada más y nada menos que escribieron evangelios, palabra de Dios, y los pone ahí juntito a Demas. Y dice Pablo, son mis colaboradores fieles. ¿Qué van a decir los calvinistas? Que esos, o en este caso Demas, no eran convertidos, no era convertido de a de veras, y que Pablo, híjole, tan falto de discernimiento, pobrecito, que nunca se dio cuenta que Demas no era verdadero hijo de Dios. No se dio cuenta que sus frutos eran del diablo y que Pablo lo creyó sin discernimiento, hijo de Dios, pero no lo era. Y que por eso lo pone a la par en espiritualidad de Marcos y de Lucas y diciendo que eran colaboradores fieles. Ah, caray, ¿a poco no se dio cuenta Pablo? No tenía discernimiento. Tenía todos los dones del Espíritu Santo y tenía discernimiento de espíritus. Tan es así que en Hechos 16, el mismo apóstol Pablo, así nada más cachándolo al aire, se dio cuenta de que había una mujer que le iba siguiendo ahí cuando iba predicando con Silas. Y que la mujer iba diciendo a la gente, estos hombres, o sea Pablo y Silas, son siervos del Dios Altísimo que les predican el camino de la salvación. Fíjense, ahí como que no se nota algo como que de un endemoniado, que estuviera loca, endemoniada. Está diciendo verdad. Está animando a la gente a, miren, ellos les anuncian el evangelio de salvación. Y sin embargo, Pablo, con ese don de discernimiento de espíritus, dijo, esta está endemoniada. Y la liberó ahí mismo. Tan es así que le causó problemas con los dueños de esa esclava, ¿no? Pero sí tenía discernimiento de espíritus Pablo, hombre, pues. Lleno del Espíritu Santo, con los 9 dones del Espíritu. Entonces, que no nos digan los calvinistas que Demas no era convertido y Pablo nunca se enteró, pobrecito. Que no nos digan que ellos son más sabios que Pablo y más espirituales que Pablo y con más dones que Pablo y que ellos sí se dieron cuenta, los calvinistas, que Demas no era convertido y que Pablo fue engañadito, pobrecito, porque era inocente criaturita que no tenía discernimiento. No nos digan eso, por favor. Demas, igual que Lucas y que Aristarco y que Marcos, eran nacidos de nuevo y dice Pablo, mis fieles colaboradores. Por algo, por años estuvieron con Pablo, por años mostrando el fruto del Espíritu, en toda paciencia, en todo amor, bondad, fe, templanza, mansedumbre, todo. Y además predicando y negándose a sí mismos, dejando sus familias para andar con Pablo en sus viajes misioneros, para colaborar con él. No me digan que no era convertido Demas, por favor. Bueno, pues ese Demas, ¿qué dice después Pablo? Demas me ha desamparado amando más al mundo. Fíjense, amando al mundo, se volvió al mundo y dejó a Pablo ahí en la cárcel y se olvidó de él y lo desamparó. Amó al mundo, se volvió al mundo. No aguantó de repente la vida de esfuerzo, de trabajo, de fatiga en Cristo, de sufrimiento muchas veces en Cristo. No lo aguantó y se fue al mundo. Pero antes se testifica por Pablo que era nacido de nuevo y fiel colaborador por años. Entonces, no estamos hablando nosotros de que todo aquel que un día se fue al mundo nunca nació de nuevo aunque haya estado en una iglesia. No decimos eso, que todos eran inconversos. No, eso lo dicen los calvinistas. Pero sí aclaremos, mis hermanos, que tristemente la mayoría, aunque no todos, ya lo dije, pero la mayoría, 99.9%, y a las pruebas me remito porque yo lo he visto cotidianamente, 99.9% de los que
dicen que se fueron al mundo, pero que eran cristianos antes, nunca fueron realmente hijos de Dios. Se ven sus frutos. Tú les preguntas, a ver mi hermano, o a mi amigo, en ese tiempo, ¿tú tenías lo que la Biblia muestra y dice que tenían los verdaderos hijos de Dios? Y a veces no saben ni siquiera qué es nacer de nuevo o si nacieron de nuevo. No conocen ni el término. Les preguntas, ¿tú eras nacido de nuevo? Y te dicen, ¿qué es eso? O a otros te dicen, bueno, sí, yo bajé a las aguas, me bauticé. Pero eso no es nacer de nuevo. ¿Quién les dijo? El bautismo nos salva. Todo esto les recomiendo que lo vean en videos que ya tenemos aquí en la Biblia, dice así, o en nuestra otra página, que es de videos más largos, de prédicas completas, que se llama Prédicas del Pastor Martín Bonilla. Entonces dicen, no, yo bajé a las aguas, pero eso no es nacer de nuevo. O dicen, bueno, sí, yo acepté a Cristo. Eso es una herejía antibíblica. Como que tú, el pecador, el miserable, el inmundo, el que estaba en condenación, el indigno, le dices al todopoderoso Rey, yo te acepto a ti. No es cierto. La Biblia dice, Él es el que nos hace a nosotros aceptos en el amado. Otros dicen, pues sí, yo ya repetí la oración de fe. No, eso es antibíblico, eso no está en la Biblia. Dios prohíbe, al contrario, de hecho, que prohíbe que se hagan rezos, como los paganos dice que no conocen a Dios. No está en la Biblia eso de que repite esta oración y serás salvo. No es cierto. Alguno que otro que la haya repetido por ahí se salvó, pero no por repetirla y porque lo obligaron, no, sino porque ese tal de verdad andaba buscando a Dios y se arrepintió de verdad. Ah, bueno, pues coincidencia de que le hicieron repetir, pero él en su corazón ya estaba arrepentido y fue salvo. Pero, sin embargo, a todo mundo le dicen repite, repite, y nunca se entregaron a Cristo. Sus frutos lo demuestran. De entrada no saben, tales amigos, cómo se nace de nuevo siquiera, o cómo es ser verdadero hijo de Dios, o cómo dice la Biblia que es un verdadero cristiano, y se engañan a sí mismos diciendo, sí, yo era de Cristo, yo era salvo, nacido de nuevo. Y no es cierto. Ni siquiera saben cómo se salva bíblicamente uno. Entonces, tristemente, la mayoría, por esta grande apostasía que hay en estos últimos tiempos, tristemente, por esa apostasía, esa falta de amor a Dios, muchos que llegan a las iglesias son meros religiosos congregantes que no aman a Dios y no le dan a Dios frutos dignos de arrepentimiento. No leen la Biblia, no trabajan para Cristo, no oran, no ayunan, no se esfuerzan en compasión, en misericordia, en perdón, en dar frutos de amor para Dios. No hacen nada para Dios y creen que le aman, y no es cierto, no le aman. Y luego, claro, pues fácil, ¿no? Me voy al mundo. ¿Por qué? Pues porque nunca conocieron a Dios. Entonces, conclusión de esta primera mitad. Y entonces, ¿qué, pastor? Por fin ya me quedé igual. Dice, por ejemplo, Ari Boreal, ya estuve yo en el mundo, ya me fui voluntariamente, ¿no tengo perdón? O Israel Gómez, ayúdenme, yo he vuelto atrás y ahora deseo restaurar mi vida, ¿ya perdí mi salvación? Espera, no, mi amado Israel, no volviste atrás, siempre estuviste atrás. No es que volviste a Cristo, porque nunca estuviste en Cristo. Según pienso, porque no te conozco, pero es lo más probable por tus frutos, por los frutos normalmente que muestran. Es lo más probable. Ahora arrepiéntete de a de veras. ¿Sí? Igual Ari Boreal, ahora de a de veras. Dejemos de estar jugando y vengan a Cristo ahora sí. Dejen de ser religiosos cristinos en lugar de cristianos y vengan a ser de Cristo de a de veras. Nazcan de nuevo. También Alfredo Van de Woord, bíblicamente, ¿cuál sería el caso? Bueno, pues si ya te arrepentiste de a de veras, pues ya olvida el pasado. El pasado no es que perdiste tu salvación, nunca la tuviste. Ahora, si ya reconoces tus malos caminos y dices, estoy convencido y arrepentido de mis malos caminos, bueno, gloria a Dios, ya naciste de nuevo. Entonces, ahora sí de a de veras, cosa que antes ni te redarguía lo que hacías, ¿no? Gloria a Dios. Pero ahora vamos a explicar por qué decimos bíblicamente que la mayoría de ellos no eran salvos. La mayoría de esos que andaban jugándole a que me voy, me regreso. Según llegaron a una iglesia hace 20 años, estuvieron 1 o 2 y se fueron dizque al mundo 3 años, regresaron y estuvieron 4 años y hasta dicen, yo hasta tuve un ministerio y le eché ganas, pero luego me fui al mundo. Vale, y así juntan 20 años, 15 años, 12 años en Cristo, o bueno, más bien en la iglesia porque no es en Cristo, y tú les preguntas, bueno, a ver, ok, mi amigo, ¿tú ya leíste la Biblia completa en esos 15 años? Ay, pastor, no, la verdad es que no. Yo un poquito, creo que por ahí un pedacito. Pero a ver, completa, no, pastor. Casi el 100% de ellos dice eso. Y por ahí el 0.001% dice, sí, ya la leí completa. Y le dices, ¿cuántas veces? Y te dicen, una vez.
Pero ya no me acuerdo mucho, pastor. Pues claro, ¿cómo te vas a acordar si la leíste hace 15 años? Y ya tienes, según tú, 20 en Cristo, entre comillas, porque no es en Cristo, en una iglesia. Y no has leído la Biblia. Y si lo hiciste una vez ahí y ya ni sabes de qué habla, ¿cómo sabes que estás en los caminos de Dios? ¿Cómo sabes que eres salvo? ¿Cómo sabes que estás haciendo su voluntad diaria y cotidianamente si no sabes lo que dice la Biblia de a de veras que hay que hacer en cada caso? No lo puedes saber. Está en el manual de vida, cómo se es salvo, cómo se comporta uno, qué pide, qué cosa prohíbe, qué cosa ordena. Ahí está, y tú no lo sabes, solo te ha gustado oír ahí lo que diga un predicador, pues igual que en el catolicismo, ¿no? Lo que diga el sacerdote y ya. No has tenido amor a Dios ni a su palabra para ir a ver cómo eres, quién eres, te amo, te necesito, qué me ordenas, lo que tú me digas, mi Señor. No lo has hecho porque no has tenido amor a Él ni a su palabra y pensaste ser salvo. No es cierto. El que recibe Espíritu Santo tiene un hambre de la palabra, lo dice la Escritura. No puede vivir sin estar viendo qué dice Dios en su palabra para hacerlo, ser hacedor de la palabra. Quien no lo hace no tiene fruto de arrepentimiento en sí, no es nacido de nuevo. Nunca se ha arrepentido de tener a Dios por segundo o cuarto. Nunca se ha arrepentido de que nunca le importó la palabra. Eso es un pecado, porque es un mandamiento de Dios que te importe la palabra y que la ames y que la escudriñes. O como dice Pedro en sus cartas, tenemos que estar preparados en la palabra para saber dar defensa del Evangelio ante cualquiera que nos demande nuestra fe. Y son órdenes de Dios. Y las personas no obedecen a Dios en eso. Y es un pecado. Y luego dicen que llegaron a Cristo y en 20 años no han leído la Biblia. ¿Cómo me vas a decir, ya me arrepentí de que Dios nunca me importó ni su palabra, si sigues sin importarte de la palabra? Ahora dime que ya te arrepentiste de ese pecado grave. No te has arrepentido. Y la mayoría de los que les preguntamos esto contestan eso. Porque no han nacido de nuevo. No tienen el fruto de amor que se requiere y que da el Espíritu Santo para estar fervorosamente leyendo la palabra, para dar fruto, para estar en ayunos, en oraciones, para trabajar para Cristo. No lo tienen. Y entonces ese es un problema. Ni siquiera saben qué es nacer de nuevo o cómo se nace de nuevo. Y yo tendría que tardarme mucho ahorita para explicar todo el tema. Entonces, mejor les recomiendo que vayan a nuestra otra página, Prédicas del Pastor Martín Bonilla. Ahí son estudios amplios y prédicas completas. Les voy a dejar en la descripción de este video varios links. Uno es el de la prédica, bueno, mejor el de la lista de reproducción de varias prédicas. Lista de reproducción. Ahí están varias prédicas en orden, A, B, C, D, F, de esa otra página, Prédicas del Pastor Martín Bonilla. Ahí en esa lista de reproducción entran, vean todas las prédicas en orden. Se llama la lista Prédicas para Salvación y Nacer de Nuevo. Van en orden, desde cómo sucedió la creación, luego, ¿por qué tenía que morir Jesús siendo Dios? Luego, ¿qué cosa no es nacer de nuevo? Ni rezo de fe, oración de fe, o ni te acepto Jesús, ni bautismo en agua, no, nada de eso. Luego, otra prédica, ¿qué cosa sí es nacer de nuevo? Bíblica y proféticamente, y explicamos de dónde viene y por qué citó Jesús eso, y cómo espiritualmente es de veras, es real, literal. Luego, ¿cómo yo nazco de nuevo ahora entonces, real y verdaderamente? Ahí lo explicamos. Luego, corrobora si ya eres nacido de nuevo, porque a pesar de que pusimos esas otras prédicas, muchos congregantes, amigos, me decían, ya entendí, pastor, todo está perfecto, sí, yo era falso, ya lo entendí. Y luego les preguntas a los 3 meses que dicen que ya entendieron y que ya se volvieron ahora sí a Cristo, y resulta que siguen sin leer la Biblia, me lo dicen, me lo confiesan, siguen con una amante, por ejemplo, se dio el caso real, una persona que decía, no, yo todavía amo a mi amante y a mi esposa al mismo tiempo, pero estoy en la lucha, pero ya entendí, ya soy de Cristo. Ay, Dios mío, de veras, no entendieron nada. Y dicen, sí, sí es verdad, eso que predicó ya lo entendí. No, no es cierto, no lo entendieron. Y si lo entendieron aquí nada más en la mente, pero en el corazón no les entró para obedecer. Siguen sin ser hacedores. Entonces, la siguiente prédica que sacamos eso era, ahora corrobora que seas nacido de nuevo. Porque si estás haciendo esto que acabo de mencionar, pues no naciste de nuevo, aunque creas. Si sigues sin leer la Biblia después de 3, 4 meses otra vez, entonces no naciste de nuevo, aunque hayas entendido las prédicas. Y luego de eso ya, pues, ¿qué es el bautismo? Luego, ¿cómo es la vida de un cristiano? Etcétera.
todo con sustento bíblico, pero por montones. Les voy a dejar ese link en la descripción para que sepan cómo se nace de nuevo y quién perdió su salvación y quién no. Y ahí está esa lista de reproducción. Luego, abajo de ese link, les voy a dejar otro link de una prédica también que se llama... Es sobre el ministerio de la reconciliación de 2 Corintios 5. Y el título de la prédica es: ¿de veras crees que apartarse de Dios y luego, entre comillas, reconciliarse, eso es el ministerio de la reconciliación de 2 Corintios? Porque eso no dice la Biblia. La Biblia dice que ese ministerio de la reconciliación es solamente para el impío, el pagano, el inconverso, y es una sola vez. Fíjense, una sola vez. Y para el impío pagano. Entonces, ¿cómo puede ser que es para un cristiano que fue y regresó y fue y regresó? No, eso no es cierto, no es bíblico. Solo es una vez y es para el inconverso pagano. Entonces, les voy a dejar ese link también. Y también unos links sobre la famosa oración de fe o rezo del pecador. Yo le llamo así, el rezo del pecador, porque es un rezo, es una repetición que le hacen hacer a la gente y es antibíblico. Les voy a dejar dos links, uno donde explicamos que eso es antibíblico y que es una aberración, y otro link donde contestamos a una persona que decía que en Santiago está la oración de fe, porque aparece la frase, la oración de fe sanará al enfermo, pero es otra cosa, es sanidad y es de ya convertidos, pero es otra cosa. Bueno, entonces les voy a dejar esos links para que lo comprendan. Por favor, véanlos para que me entiendan bien. Mirad bien cómo oís. Recuerden que el problema del cristiano es que no le gusta oír aunque se lo pongan en video. Ya no tuvieron amor antes para ir a la Biblia a verlo por ustedes mismos y salir de dudas. Ahora se les da en un video, ya alguien hizo el trabajo por ustedes y ustedes todavía lo ven así de rápido, sin atención y sin amor. ¿Y eso qué es su salvación? Mirad bien cómo oís, dijo el Señor. Porque si me interesa, pues yo me pongo a ver bien los videos y ahí me fijo quién dijeron que era el salvo y quién no. Y que no es nada más de que se fue y luego regresó. No. Tiene que ser salvo primero, de a de veras. Entonces, mirad bien cómo oís, vean esas prédicas, porfa, y van a comprender bien quién es nacido de nuevo y quién no. Ahora, aquí de rápido les diré una cosa. ¿Por qué sabemos que muchos o la mayoría de los que se van de las iglesias, de las congregaciones, y según se van al mundo y después dicen que regresan, que no es regresar? Bueno, regresan a la iglesia, a la congregación, pero a Cristo no regresan porque nunca estuvieron en Cristo. Solo eran religiosos congregantes. Bueno, ¿por qué decimos esto? Bueno, porque la Biblia dice claramente quiénes son los que son salvos. Cuando hemos hablado en algunos de los videos sobre la perdibilidad de la salvación, ven que nosotros tomamos video por argumento. A veces hablamos en un video de Hebreos 6, a veces hablamos en otro video de las cartas de Pedro, a veces hablamos de Hebreos 10 en otro video. En el video sobre Hebreos 10, que nadie pudo contestar la pregunta sobre, a ver, ¿quiénes son los santificados con sangre de Cristo que apostatan? No quisieron contestar, le rehuían. ¿Por qué? Porque tendrían que aceptar que eran salvos, ¿no? Santificados con sangre de Cristo y que apostataron. Bueno, ese fue un video. En este voy a mencionar no Hebreos 10, sino Hebreos 6, que también ya hemos hablado de ello. Hebreos 6 dice así, 6:4 en adelante, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque crucifican de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a vergüenza pública. Ya lo dije rápido, pero ahora vamos por partes. Dice ahí, es imposible que los que una vez fueron iluminados, atención, iluminados, no es que no conocían a Dios o que no sabían la palabra de Dios verdadera. Dice que eran los iluminados. La luz de Dios llegó a sus vidas, no eran falsos. Como dicen los calvinistas, no, esos nunca fueron convertidos. Ah, caray. Y Dios los llama iluminados. Imagínense cómo nos llamaría entonces a los que sí somos convertidos, ¿no? Nos va a llamar ángeles, ángel Gabriel, ángel Miguel, ¿no? Si los inconversos son los iluminados, según los calvinistas, pues imagínense. Pero bueno, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial, aquí ellos para evidenciar otra vez su necedad y su error, dicen, es que gustaron, pues es que les gustaba tantito, les gustaba
la palabra, pero no eran salvos. Les gustaba estar en la iglesia. No. Es que gustaron, ahí no se refiere a que les gustaba, ¿no? O que les agradaba. No, gustaron es una palabra que en el español antiguo se usaba para decir probaron. Yo he gustado la salvación, yo he gustado los buenos placeres de la vida, yo he gustado de una buena salud, he probado una buena salud. Y la evidencia de esto, si no me quieren creer, es que váyanse y chequen ahí en el griego, y ahí dice geomai, que es probar, saborear. No significa me gustaba un poquito, me gustaba estar ahí, no, es probaron, saborearon el don celestial, y así lo dicen muchas otras versiones de Biblia, lo probaron y saborearon. Muchas Biblias dicen saborearon. No es que nomás les gustaba tantito, no. Saborearon el don celestial. ¿Y cuál es el don celestial? Que ellos dicen probaron el don celestial. ¿Cuál es el don celestial? Pues la salvación. ¿O cuál don nos van a decir los calvinistas que es el don celestial? ¿Cuál es el don celestial? Van a decir la lluvia, el sol que sale cada mañana para buenos y malos. ¿Cuál es el don celestial, el don del cielo? La salvación. Está hablando de salvos. En el libro de Hechos, Pedro les dice ahí en Pentecostés, y recibiréis el don celestial, el don del Espíritu Santo. Eso es de lo que está hablando ahí la Escritura en este pasaje. La salvación, probaron la salvación, el don celestial. Está hablando de salvos. Y luego dice además, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y los calvinistas, por su necedad, para negar que estos eran salvos, y miren cuántas cosas dice de que eran salvos, iluminados, probaron el don celestial, la salvación, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y ellos dicen, una tercera necedad, dicen, es que partícipe del Espíritu Santo es aquel al que le predicaste la palabra. Le participaste del Espíritu Santo. Ah, caray. ¿A poco tú sabes, mi amado hermano verdadero en Cristo, el que no eres necio ni que te gusta la tontez y la mentira? ¿A poco tú sabías que los que participan del Espíritu Santo son los inconversos? A los que alguna vez les hablaste palabra. ¿Así se participa del Espíritu Santo? No. Solo somos partícipes del Espíritu Santo los que tenemos y recibimos Espíritu Santo. ¿Y a los que les predicaste la palabra qué son? Pues son personas a las que les hablaste la palabra, les evangelizaste. Mira, el de allá es satánico, el de allá es ateo. ¿A poco de veras son partícipes del Espíritu Santo? No, Señor. Solo me están oyendo. Dice ahí que eran iluminados, que gustaron el don celestial. ¿A poco el ateo es iluminado? ¿A poco ya probó el don celestial? Todo por negar la Escritura. Dicen, no, son inconversos. Y les participó el Espíritu Santo cuando oyeron. No es cierto. Dice todo esto de estas personas, ¿sí? Iluminados, gustaron el don celestial, lo probaron y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Más claro ni el agua. Y además dice, asimismo también probaron de la buena palabra de Dios. Ah, ¿verdad? Que no se refería entonces a que según era que a aquellos a los que se les predicó eran los que participaron del Espíritu Santo. No, porque entonces repitió el renglón, que dice que también además fueron partícipes de la buena palabra de Dios. Además, la probaron, la saborearon. Y además, atención, también el poder del mundo venidero, o de la era venidera, o del reino venidero. Probaron el poder del mundo venidero. ¿A poco el ateo, el inconverso, probaron y tenían el poder del reino venidero de Cristo? Ah, caray. ¿Tú los ves con poder? Ahí al ateo, que puede echar fuera demonios, que puede sanar enfermos, el ateo con una oración. ¿Tiene poder del siglo venidero, del reino venidero? No. Dice ahí, pues es imposible que estos, que tenían todo esto, y que hayan recaído, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y aquí los calvinistas, en su quinto y sexto error junto, dicen, ahí está, ahí dice recayeron, ¿a poco tú nunca has pecado? Nunca has recaído. Entonces ya recaíste, te vas a condenar, perdiste tu salvación. No. Una cosa es caer, alguna ocasión, caer,
lo cual no te hace perder la salvación, a menos que el pecado sea la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cualquier otro pecado se le perdona al hombre. Una cosa es caer alguna vez, y otra cosa es recaer para siempre, que además en el griego ahí dice parapipto, que significa para, que es al lado, pipto, caerse, o sea, se van de lado por otro camino. Entonces dice, gustaron del poder del reino venidero, del reino celestial, participaron del don celestial, probaron los dones del Espíritu, fueron iluminados y se van por otro camino, o sea, apostatan. Dice, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque entonces crucificarían de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vergüenza y vituperio. Es imposible que se les renueve otra vez arrepentimientos esos tales que apostatan. Y por aquí alguno que otro que anda en necedad y que a fuerza quiere entender todo chueco, o a propósito lo tuerce, dicen, ahí está, Hebreos 6 dice claramente, es imposible que esos se vuelvan al mundo. Ay Dios, por favor lean bien. No dice ahí que es imposible que estos iluminados que gustaron del don celestial se vuelvan al mundo. No dice que es imposible que se vuelvan al mundo. Dice, es imposible que esos que eran de Dios, que tenían el poder del siglo venidero y iluminados, es imposible que esos, cuando apostatan, sean otra vez perdonados. Es imposible. No dice que es imposible que apostaten. Dice que es imposible que si apostatan se les renueve arrepentimiento otra vez, porque crucifican al Hijo de Dios otra vez para sí solitos. Ahora, ¿tienen duda? Chéquenlo en otras versiones. Por ejemplo, la Biblia del Peregrino dice, se los leo, dice, pues los que alguna vez fueron iluminados y han gustado el don celestial y han participado del Espíritu Santo y han saboreado, miren ahí dice saboreado, la buena palabra de Dios y el poder del reino venidero. Verso siguiente dice, si después apostatan, no pueden contar con otra renovación, porque crucifican de nuevo y exponen al escarnio al Hijo de Dios con un nuevo supuesto arrepentimiento. Dice, lo provocarían a burla, a escarnio. Si después apostatan, dice, ya no pueden contar con renovación. O la Biblia Serafín de Ausejo dice, el verso 6 dice, pero si después de eso vienen a extraviarse, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, ya que conscientemente estarían crucificando al Hijo de Dios otra vez y haciéndolo objeto de pública burla. La Nueva Versión Internacional dice también, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, otra vez saboreado, verso 5, y que han tenido parte en el Espíritu Santo, y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se han apartado. Verso 6 vuelve a decir imposible. Dice, pues es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a vergüenza pública. Vuelve a decir es imposible porque en el verso 4 empezó diciendo es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que se van al mundo a apostatar. Pero fíjense mis hermanos, está tan claro este verso que solo el necio y el inconstante, como dice Pedro, dice el necio y el inconstante, el indocto, tuerce las escrituras para su propia perdición. Está bien claro. Dones del Espíritu, poder del Espíritu del reino venidero, dones de Dios, gustaron la buena palabra de Dios, fueron iluminados, o sea, todo lo que hace a alguien ser hijo de Dios y partícipe del Espíritu. Y dicen los calvinistas, eran inconversos. Digo, la gente se pierde porque quiere realmente. La palabra de Dios es bien clara. Los necios, los inconstantes, la tuercen para su propia perdición. Y ahora, ¿por qué mencionamos estos pasajes? Bueno, porque, mis amigos, todos estos que dicen, yo me fui al mundo, ya no tengo perdón. No, miren, aquí dice Hebreos 6 claramente quiénes son los verdaderamente convertidos, qué características tienen. Primero, aquí dice que probaron, saborearon la buena palabra de Dios. Ustedes, mis amigos, la mayoría de los que preguntan esto, no probaron la buena palabra de Dios. Estuvieron en una iglesia de la prosperidad, en una judaizante, en una falsa, en una farisea, en una light, donde, nomás repite esta oración y eres salvo. Eso no es el evangelio. Nadie que me diga que le dijeron, repite esta oración y serás salvo o acepta a Jesús. Nadie que diga eso puede decirme, yo lo que escuché y probé fue la buena palabra de Dios.
No pueden decir eso porque eso no es palabra de Dios, no está en la Biblia. Repite esta oración y serás salvo, repite esto y serás hijos de Dios. Eso no está en la Biblia, no es la buena palabra de Dios. Y luego si aparte le agregamos un montón de herejías ahí, de un evangelio light, donde no te exhortaban, donde no te decían cómo te salvas, cómo naces de nuevo, cómo llegas a Cristo, a trabajar, no a ser flojo ni tibio, donde tienes que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si no escuchaste todo eso y no estás cumpliendo con el requisito que dice aquí en Hebreos 6:5, que dice: esos tales que eran salvos era porque gustaron, probaron, saborearon la buena palabra de Dios. Si no pasaste por eso, entonces no. En Romanos 10:9 en adelante, 10, 11, 12, 13, 14 en adelante, dice que tú no puedes ser de Cristo y confesarle y decir que es tu Señor e invocar su nombre si no oíste el verdadero evangelio, que solo puede ser narrado, dicho y predicado por un verdadero siervo de Dios que es enviado por Dios. Si a ti te predica Cash Luna su evangelio de la prosperidad falsa y de groserías contra Dios y tonterías, no me digas que te puedes salvar o que creíste el evangelio. Ese no es enviado de Dios, es de Satanás. Entonces, en Romanos 10, del 9 en adelante, te dice: para poderte convertir debiste haber escuchado el verdadero evangelio dicho por un hijo de Dios. Si te entregaste a otro evangelio, no puedes ser salvo, estás en locura. ¿Qué creíste? Estás en fariseísmo, en judaizamiento, en falsa prosperidad, no sé, no puede ser de Dios. ¿A qué evangelio te entregaste si no has oído el verdadero? Entonces aquí en Hebreos 6:5 dice: esos que ya no se podrán arrepentir si apostatan, son aquellos que sí se veía que eran hijos de Dios, porque en primer lugar oyeron y probaron la buena palabra de a de veras. Es más, dice, ellos sí participaron del Espíritu Santo porque oyeron la palabra de verdad y se veía que eran partícipes de poder del reino venidero. Poder. ¿Cuál poder del reino venidero ves ahí con Cash Luna, Maldonado, Ana Méndez, o con los judaizantes que te quieren circuncidar, o con los fariseos que te miden la santidad por qué tanto tienes lavada la cara o qué tan largo tienes el cabello, aunque andes en chismes, contiendas, mentiras y odio? ¿Qué poder hay ahí del reino venidero? No hay santidad, por eso se sabe que no es de Dios. No fueron iluminados, no gustaron del don celestial, no oyeron la buena palabra, no fueron partícipes del Espíritu Santo, del poder del reino venidero. Vaya, no querían ni leer la Biblia y dicen que eran cristianos. No querían perdonar a su prójimo y amarle y hacerle bien al enemigo y dicen que eran cristianos. No es cierto. Primera de Juan dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por todo eso sabemos que los verdaderos hijos de Dios cumplen con los requisitos que dice aquí Hebreos 6, del 4 en adelante, entre otros. Y esos, si dieron ese testimonio de poder del Espíritu, de dones del mundo venidero, de la buena palabra escuchada, del verdadero evangelio que sabían, conocían, escuchaban y luego predicaban y hacían, y que dieron fruto de a de veras de arrepentimiento en santidad, apartados del pecado, y así estuvieron 2, 3, 5 años con tremendo esfuerzo y testimonio, como Demas, entonces sí sabemos que eran hijos de Dios. Ahí sí se apartan, hay de ellos. Amaron el mundo, ¿sí? En Hebreos 10, del 26 en adelante, dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrible espera de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que violaba la ley de Moisés antes, por testimonio de 2 o más testigos, tenía que morir irremediablemente, pues cuánto mayor castigo piensas que se merece el que pisotea al Hijo de Dios y que ahora tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual ya había sido santificado, y que con ello le hace afrenta, ofensa o blasfemia al Espíritu Santo de gracia que había recibido. Cuánto mayor castigo, clarito. Por supuesto, esos eran nacidos de nuevo de verdad y se burlaron de Dios al rechazarlo, al irse al mundo, al darle la espalda, dejar la iglesia. Pero la mayoría realmente nunca fue nacido de nuevo. Entonces, si ese es tu caso, mi amado amigo, mi amada amiga, no temas. Tienes suerte de que todavía no estés muerto, todavía te puedes arrepentir de a de veras. Porque no se te vio nunca fruto de verdad, de verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Eras un religioso falso. Algunos dirán: pero espérame, pastor, yo predicaba, yo tenía un ministerio. Sí, pero es que así no se mide el ser nacido de nuevo. Los testigos de Jehová también tenían un ministerio, también predicaban, y predican más que tú. Y van a sus reuniones más que tú, van a diario a lo mejor. Y no son nacidos de nuevo. No midas por ahí el asunto.
Es que yo tenía un ministerio. Sí, también los mormones y los testigos de Jehová. Acabo de encontrar unos mormones ayer que andan todo el día predicando su falso evangelio. ¿Y tú no haces eso todo el día en la calle? No haces eso. Entonces, si se midiera por esas obras de que tú eres salvo, entonces que tenías un ministerio, y bueno, los mormones también, los testigos también, y no son salvos. Entonces, no se mide así el fruto de santidad, sino como te lo estamos explicando. Si verdaderamente tuviste todo esto que dice Hebreos 6, y se veían todos estos frutos y poder del reino venidero y la buena palabra que hubieras escuchado y conocido, y la evidencia es que no la habías escuchado porque tenías esta duda, precisamente ahí se nota, de lo contrario sabrías todo esto, no habías escuchado la buena palabra, no tenías poder del reino venidero, no eras partícipe del Espíritu Santo, etc. Y bueno, con todas estas evidencias de que ni leías la Biblia ni amabas a Dios, con todo esto sabemos que seguro no fuiste cristiano verdaderamente ni hijo de Dios. Eras un religioso, un falso cristiano. Lo digo con amor y con respeto, pero bueno, es la verdad. Entonces, no te preocupes, olvida ese pasado y ven a Cristo de a de veras hoy. Arrepiéntete. Ahora sí, reconcíliate con Dios, pero es la primera vez y la única. Solo hay una reconciliación, porque el ministerio de la reconciliación nos los da Dios a nosotros, los predicadores, dice Pablo, en donde le decimos a los impíos y a los inconversos del mundo, reconcíliense con Dios por medio de Jesús. Pero es al inconverso, a los del mundo, y es una sola vez. Ya después ya no hay de que otra vez me voy y otra vez me reconcilio. No, ya no. Eso es afrentar al Espíritu Santo. Si verdaderamente naces de nuevo y apostatas, ya te perdiste para siempre. Pero la mayoría nunca fue de Cristo. Y bueno, espero que haya quedado claro, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo en el amor de Cristo Jesús. Soy su hermano, el pastor Martín Bonilla. Recuerden que están en la Biblia, dice así.